El Harfuch perdió. Sí, no es broma. El Harfuch por fin perdió en contra de la chapiza, ya que una vez su hija fue secuestrada, se vio obligado a aceptar las demandas de Iván. ¿A qué tuvo que aceptar? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. El aire en la habitación era denso, pesado con la tensión de lo inevitable. Omar García Harfuch estaba de pie frente a la ventana, sus manos apretadas detrás de su espalda, sus ojos oscuros mirando la ciudad que había jurado proteger. Pero en ese momento no veía edificios ni luces parpadeantes, solo podía pensar en su hija, en la niña de 8 años con ojos grandes y sonrisa brillante, ahora en manos de Iván Archibaldo Guzmán, el líder de los Chapitos. La llamada había llegado sin previo aviso, una voz fría y calculadora al otro lado de la línea. Si quieres volver a ver a tu hija, ven solo. Tienes 1 hora para llegar al lugar que te indicaré, y si traes escoltas recibirás un cadáver en una bolsa. La amenaza era directa, sin lugar para malentendidos. Harfuch sabía que no era un farol. Iván Archibaldo no jugaba, y mucho menos cuando se trataba de vengar los golpes que la organización había sufrido bajo el mando del secretario de Seguridad. El auto avanzaba a través de las calles desiertas de la Ciudad de México, su escolta reducida al mínimo. Harfuch había insistido en ir solo, sin blindaje, sin fuerzas especiales. Cualquier intento de confrontación pondría en peligro a su hija. Lo sabían él, lo sabía Iván y lo sabían los hombres en las sombras, vigilando cada movimiento desde las azoteas. Se dirigía al lugar designado, una bodega abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar perfecto para una emboscada. Pero Harfuch no tenía otra opción. Tenía que enfrentarse al enemigo al que había jurado destruir, y esta vez no lo hacía como funcionario del gobierno, sino como padre. La bodega era oscura y lúgubre, sus ventanas rotas dejando entrar corrientes de aire helado. El olor a humedad y polvo impregnaba el ambiente, mezclándose con el eco de los pasos de Harfuch mientras avanzaba con cautela. Sus ojos recorrieron cada esquina, cada sombra, esperando el ataque, la emboscada. Pero no hubo disparos ni cuchillos en la oscuridad, solo silencio, roto por una voz conocida que surgió desde el fondo del almacén. Me alegra que hayas venido, Omar. Iván Archibaldo Guzmán salió de las sombras, su rostro joven e inexpresivo, sus ojos fríos y calculadores. Estaba vestido con ropa casual, como si esto fuera solo un encuentro más, una charla entre viejos conocidos. Pero la sonrisa en sus labios no alcanzaba sus ojos. Era una sonrisa peligrosa, cargada de veneno y odio acumulado. ¿Dónde está mi hija?, exigió Harfuch, su voz firme pero llena de tensión. Iván sonrió ampliamente, sus manos descansando en sus bolsillos mientras daba unos pasos hacia adelante. 2 hombres armados surgieron de la penumbra, sus rifles apuntando directamente a Harfuch. Él no se inmutó, su mirada fija en Iván, sus músculos tensos y listos para actuar si fuera necesario. Ella está a salvo, por ahora. Todo depende de ti, Omar. ¿Quieres verla viva? Entonces vas a escucharme muy atentamente. Harfuch sintió que la rabia se acumulaba en su pecho, pero la mantuvo bajo control. No podía permitirse mostrar debilidad, no ahora, no frente a Iván, quien estaba jugando con la vida de su hija como si fuera una simple ficha en su juego de poder. ¿Qué quieres?, preguntó su voz fría como el hielo. Iván arqueó una ceja, sus ojos brillando con malicia. No se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que tú vas a hacer si quieres que ella siga respirando. Vamos a hacer un intercambio, una vida por muchas vidas. Harfuch no respondió. Sabía que esto no era una negociación, era una sentencia, pero debía escuchar, debía saber cuáles eran las condiciones antes de actuar. Iván lo sabía, y disfrutaba viendo la desesperación contenida en el rostro de su enemigo. Vas a liberar a mis hombres, todos los que capturaste en los operativos en Sinaloa y Michoacán. Quiero sus nombres fuera de las listas de detenidos, quiero que desaparezcan sin dejar rastro, y los quiero de vuelta en mis filas, intactos, antes de que termine la semana. El corazón de Harfuch latió con fuerza. Sabía de quién estaba hablando. Eran algunos de los sicarios más peligrosos de los Chapitos, hombres que él mismo había ordenado capturar en una ofensiva directa contra el cártel. Habían sido capturados en redadas que llevaron meses de preparación, operativos quirúrgicos que desmantelaron parte de la estructura de Iván. Soltarlos significaría devolverle el poder que con tanto esfuerzo había intentado destruir. Eso no va a pasar.
Harfuch respondió con voz firme. Iván no pareció sorprendido, solo sonrió, sacando un teléfono de su bolsillo. Pulsó un botón y de inmediato una imagen apareció en la pantalla. Era su hija atada a una silla en una habitación oscura, su rostro pálido y sus ojos hinchados de tanto llorar. Un hombre enmascarado sostenía un cuchillo cerca de su cuello, su mano apretando con fuerza su cabello. No eres tú quien decide, Omar. O los liberas o ella muere. La amenaza estaba allí, desnuda y cruel. Harfuch sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su pequeña, su hija, estaba indefensa, aterrorizada. Su mundo entero pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de Iván Archibaldo. Intentó mantener la compostura, pero sintió como su voz temblaba cuando habló. ¿Y si hago lo que me pides, la dejarás ir? Iván sonrió nuevamente, una sonrisa tan fría que podría congelar el infierno. Si cumples todas mis demandas, la dejaré ir, pero no solo quiero que liberes a mis hombres, quiero que retires a tus fuerzas de nuestras zonas. Todas las bases estratégicas que colocaste en Culiacán, Mazatlán y Tepic, todas fuera. Quiero que dejes de perseguirnos, y quiero que limpies tu lista negra. Quiero que borres mi nombre y el de mis hermanos de todos los registros. ¿Nos dejarás operar en paz o pagarás el precio? Harfuch sintió que su mundo se desmoronaba. Iván no solo quería liberar a sus hombres, quería recuperar el control de sus territorios. Quería operar con impunidad, sin temor a las fuerzas del Estado. Quería que Harfuch renunciara a su lucha contra el cártel, que se convirtiera en cómplice silencioso de su poder. Y todo eso estaba en juego por una sola vida, la vida de su hija. La voz de Iván se volvió más fría, más cortante. Tienes 48 horas. Si no cumples, recibirás su cadáver en una bolsa negra. Y si intentas algo estúpido, si envías a tus hombres a buscarla, si intentas rastrearnos, la torturaremos y te enviaremos cada grito, cada llanto, hasta que supliques por su muerte. Harfuch sintió un nudo en la garganta. Estaba atrapado, acorralado por un monstruo que no tenía límites ni compasión. La vida de su hija dependía de una decisión imposible: sacrificar su misión, su lucha contra el crimen organizado, o sacrificar a su propia sangre. La mirada de Iván era fría como el acero, sus ojos negros como el vacío. Elige bien, Omar. Tienes 48 horas. ¿Qué decidiría hacer el Harfuch? Sus ojos seguían fijos en el lugar donde Iván Archibaldo había estado momentos antes, la sombra del narco aún flotando en el aire como un espectro maligno. La imagen de su hija, amordazada y aterrorizada, seguía grabada en su mente, un puñal clavado en su corazón que giraba lentamente con cada segundo que pasaba. Tenía 48 horas. 48 horas para decidir si cumpliría con las demandas del líder de los Chapitos o si sacrificaría a su hija en nombre de su juramento de proteger a México. Era un dilema imposible, un peso insoportable que presionaba su pecho hasta que apenas podía respirar. En su mente las palabras de Iván seguían resonando. Si no cumples, recibirás su cadáver en una bolsa negra. Sabía que Iván no estaba mintiendo. Había visto la frialdad en sus ojos, la crueldad calculada de un hombre que había crecido en un mundo de violencia y muerte. Iván no dudaría en ejecutar su amenaza. Harfuch lo sabía porque él mismo había enfrentado a hombres así durante toda su carrera. Pero esta vez era diferente. Esta vez era personal. Esta vez no se trataba de proteger a un ciudadano anónimo o a un colega caído en el cumplimiento del deber. Esta vez se trataba de su propia sangre, de su hija. Se quedó allí en la oscuridad de la bodega, durante lo que pareció una eternidad. Sus pensamientos giraban como un torbellino, chocando unos con otros en un caos de desesperación y odio. Sabía lo que debía hacer, pero su orgullo, su juramento, su identidad como protector de la ley y el orden lo mantenían congelado, incapaz de moverse, incapaz de aceptar lo que Iván le había impuesto. Finalmente, cuando el frío de la noche comenzó a filtrarse por las paredes rotas del edificio, cuando su cuerpo comenzó a temblar por la tensión acumulada, supo que no tenía otra opción. No podía permitir que su hija muriera por su orgullo, por su deber, por una guerra que parecía no tener fin. No podía dejar que su pequeña niña pagara el precio de sus decisiones, de su lucha contra los cárteles. Tenía que elegir salvarla, sin importar el costo. Tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de su hombre de confianza, el jefe de inteligencia que había trabajado a su lado durante años, alguien en quien podía confiar su vida sin dudarlo. La llamada fue breve, directa y sin rodeos. «Voy a aceptar sus demandas», dijo Harfuch con voz fría. «Necesito que organices la liberación de los prisioneros.
todos los hombres de los chapitos detenidos en los operativos de Sinaloa y Michoacán, que desaparezcan sin dejar rastro, que vuelvan a sus filas antes de que termine la semana. Hubo un silencio en el otro lado de la línea. Sabía que su hombre de confianza estaba procesando la orden, comprendiendo las implicaciones. La voz del jefe de inteligencia finalmente respondió, cargada de incredulidad. ¿Estás seguro, jefe? Esto va en contra de todo lo que hemos hecho. Sería entregarles el poder que hemos luchado por arrebatarles. No me importa, replicó Harfuch, su voz dura como el acero. No estoy negociando, estoy dando una orden. Hazlo. El jefe de inteligencia no intentó discutir. Se ve que cuando Harfuch tomaba una decisión, no había vuelta atrás. ¿Entendido? ¿Algo más? Harfuch cerró los ojos, su mandíbula tensa. Retira las tropas de Culiacán, Mazatlán y Tepic. Todas las bases estratégicas en sus territorios. Quiero que estén vacías en 48 horas y quiero que borres todos los registros. Que los nombres de Iván Archibaldo y sus hermanos desaparezcan de nuestras listas negras. Quiero que operen en las sombras sin que nadie los persiga. La línea quedó en silencio otra vez. Esta vez la voz del jefe de inteligencia temblaba cuando respondió. Lo haré, pero ¿estás seguro de que esto salvará a su hija? La pregunta perforó el corazón de Harfuch. Sabía que no había garantías. Iván podría cumplir su palabra o podría asesinar a su hija solo por diversión, como una última forma de humillarlo. Pero tenía que intentarlo. Tenía que aferrarse a la esperanza de que Iván honraría el acuerdo. No podía pensar en la alternativa. No podía permitirse el lujo de dudar. No tengo otra opción, respondió con voz fría, antes de colgar el teléfono. Se quedó allí en la oscuridad de la bodega, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Sabía que esta decisión lo destruiría, que su honor, su integridad, su carrera, todo lo que había construido como hombre de la ley se haría añicos. Sabía que la guerra contra los chapitos daría un giro catastrófico, que el sacrificio de tantos hombres y mujeres en la lucha contra el narcotráfico sería en vano, pero no podía permitir que su hija pagara por esa guerra. No podía dejar que muriera por su obstinación. No podía renunciar a ella. Salió de la bodega y se dirigió a su coche. El trayecto de regreso fue silencioso. Solo el rugido del motor y el eco de sus propios pensamientos llenaban el aire. Se sentía vacío, como un cascarón sin alma. Sabía que había perdido, no solo la batalla contra Iván, sino también su propia identidad. Se había convertido en lo que más despreciaba. Un hombre quebrado, derrotado por un monstruo al que había jurado destruir. Pero por su hija, por su pequeña niña, estaba dispuesto a pagar ese precio. En las siguientes 48 horas, el mundo de Harfuch cambió para siempre. Las órdenes se ejecutaron con precisión quirúrgica. Los prisioneros fueron liberados uno a uno, escoltados en silencio hasta los vehículos que los llevarían de regreso a sus filas, a sus armas, a sus vidas de violencia y muerte. Las tropas se retiraron a las bases estratégicas, dejando un vacío de poder que los chapitos llenarían sin dudarlo. Los registros se borraron, las listas negras se limpiaron, y los nombres de Iván y sus hermanos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Harfuch observó todo en silencio, sus ojos vacíos, su corazón helado. Sabía que estaba condenando a su país a una nueva ola de violencia, a un renacimiento del cártel que había jurado erradicar. Sabía que estaba entregando el poder a su enemigo más despiadado, pero lo hizo sin dudar, porque cada acción, cada decisión, era por ella. El plazo terminó y Harfuch esperó. Esperó con el alma destrozada, con el miedo mordiendo su carne, temiendo el sonido del teléfono, temiendo la llamada que confirmaría la muerte de su hija. Pero la llamada llegó y la voz de Iván Archibaldo era fría y burlona. «Cumpliste tu parte, Omar. Eres un hombre de palabra, aunque eso te haya costado tu alma. La niña estará en tu casa esta noche, sana y salva». ¿Será que Iván sí cumpliría con la parte de su trato? Avanzó hacia la puerta principal, sus pasos pesados en el pavimento. La llave tembló en su mano mientras la insertaba en la cerradura, y por un momento sus dedos no respondieron, paralizados por el miedo. Miedo de abrir esa puerta y encontrar vacío. Miedo de descubrir que todo había sido una mentira cruel, que Iván Archibaldo había jugado con él hasta el final. Pero se obligó a seguir adelante. Tenía que saberlo. Tenía que enfrentar la verdad, sin importar cuál era. La puerta se abrió con un susurro, y la oscuridad lo envolvió. Entró en la casa cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. El silencio era absoluto, pesado como una losa de mármol. Avanzó por el pasillo, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra.
Todo parecía estar en su lugar, los cuadros en las paredes, los muebles en la sala, la alfombra suave bajo sus pies. Pero algo estaba diferente. Había una presencia, una energía en el aire que hizo que su piel se erizara. Entonces lo escuchó. Un sonido suave, apenas un murmullo, proveniente de la habitación al final del pasillo. Su corazón dio un vuelco, su cuerpo entero se tensó. Avanzó con pasos rápidos pero silenciosos, su mente preparada para lo peor. Cuando llegó a la puerta, su mano tembló al tocar el picaporte. Tomó aire, cerró los ojos por un momento y empujó la puerta lentamente. La luz de la luna entraba por la ventana, bañando la habitación en un resplandor plateado. Y allí, sentada en la cama, estaba ella, su hija. Pequeña, frágil, con el cabello desordenado cayendo sobre sus mejillas, pálidas. Sus ojos estaban hinchados, sus labios temblaban, y sus manos estaban apretadas en puños sobre su regazo. Pero estaba viva, estaba allí. Harfoot sintió que sus rodillas se debilitaban, que su corazón dejaba de latir por un segundo eterno. No podía hablar ni podía moverse. La veía, pero su mente no podía procesarlo. Parecía irreal, como un espejismo en medio del desierto. Pero entonces ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los suyos, y el tiempo pareció detenerse. ¿Papá? Su voz era un susurro quebrado, un sonido frágil que hizo que el alma del Harfoot se rompiera en 1000 pedazos. No pudo contenerse más. Dio un paso adelante, luego otro, y un instante estaba arrodillado frente a ella, sus brazos rodeándola, abrazándola con una fuerza desesperada. Sintió su calor, su fragilidad, su respiración temblorosa contra su cuello. Ella comenzó a llorar, sus pequeños brazos rodeando su cuello con una fuerza sorprendente. Harfoot sintió como su pecho se llenaba de dolor y alivio al mismo tiempo, un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarlo. Estás aquí, murmuró una y otra vez, sus labios temblando contra su cabello, sus manos temblorosas acariciando su espalda, asegurándose de que era real, de que estaba viva. Su hija lloraba en sus brazos, su pequeño cuerpo temblando como una hoja en el viento. Harfoot sintió cada sollozo como una daga en su corazón. Sabía lo que había pasado. Sabía el infierno por el que había pasado en manos de Iván Archibaldo. Sabía que esas lágrimas no eran solo de alivio, sino de terror, de pesadillas vivientes que la atormentarían por el resto de su vida. Y él era el responsable. Él la había puesto en peligro al declarar una guerra que no podía ganar. «Papá, pensé que no vendrías, pensé que me iban a matar». Su voz se rompió en un sollozo desgarrador, sus dedos aferrándose a su camisa como si temiera que él desapareciera. «Shh, estoy aquí», murmulló Harfoot, sus propias lágrimas cayendo silenciosamente. «No te voy a dejar nunca más, te lo prometo». La abrazó con más fuerza, temiendo soltarla, temiendo que desapareciera si aflojaba su agarre. Se quedaron así durante lo que pareció una eternidad, padre e hija, unidos por el dolor y el amor, por la desesperación y la esperanza. Harfoot sintió que su corazón se rompía una y otra vez con cada sollozo, con cada palabra temblorosa de su pequeña. Finalmente, cuando las lágrimas comenzaron a secarse, cuando los temblores en su cuerpo se suavizaron, Harfoot se levantó en sus brazos y la llevó a su habitación. La acostó en su cama, arropándola con cuidado, sus manos temblando mientras acomodaba la manta sobre su pequeño cuerpo. Se sentó junto a ella, sin soltar su mano, sus ojos fijos en su rostro mientras su respiración se volvía más tranquila, más profunda. «No te vayas», susurró su hija, sus ojos ya cerrados, sus dedos aferrándose a los suyos. «No me voy a ir», prometió Harfoot, su voz firme. «Siempre voy a estar aquí contigo, siempre». La miró dormir, su rostro finalmente en paz, sus labios curvándose en un pequeño susurro, mientras sus sueños la llevaban lejos de la pesadilla que había vivido. Pero Harfoot no podía encontrar la paz. No podía dejar de ver las imágenes de su hija aterrorizada, amordazada, sus ojos llenos de miedo. No podía dejar de escuchar las palabras de Iván Archibaldo, el tono burlón en su voz cuando dijo: «Cumpliste tu parte, aunque eso te haya costado tu alma». Porque sabía que era cierto. Había salvado a su hija, pero lo había perdido todo. Su honor, su carrera, su juramento. Había entregado el control de México a los Chiapas. Había renunciado a su lucha contra el narcotráfico. Había entregado el poder a un monstruo a cambio de una vida. Y sabía que Iván no se detendría ahí. Sabía que ahora, más que nunca, los chapitos eran imparables. Miró a su hija, su pequeña niña que dormía tranquila por primera vez en días. Sintió amor y dolor al mismo tiempo.
un amor tan profundo que había sacrificado todo por ella, pero también sintió odio, un odio intenso y ardiente hacia Iván Archibaldo, hacia el hombre que lo había obligado a traicionar todo lo que era, todo lo que creía. Sabía que algún día, tarde o temprano, se enfrentaría a él de nuevo. Sabía que la guerra no había terminado. Pero esa noche, mientras miraba a su hija dormir, juró en silencio que protegería a su familia sin importar el costo, que lucharía hasta el último aliento para mantenerla a salvo. Y aunque había perdido su honor, su alma y su carrera, había ganado lo único que realmente importaba. Había recuperado a su hija. ¿Y ahora qué haría el Harfuch? El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte cuando Omar García Harfuch se preparó para lo que sería la declaración más difícil de su vida. Se encontraba en despacho, solo, mirando su reflejo en el espejo mientras ajustaba el nudo de su corbata. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos y cansados por las noches de insomnio, por las decisiones que había tomado y las consecuencias que había enfrentado. Sabía que no podía ocultar el dolor en sus facciones, ni la rabia que ardía en su pecho, pero debía hacerlo. Tenía que enfrentar al país y admitir la verdad, aunque le costara todo lo que le quedaba. Antes de salir, tomó el teléfono y marcó el número de su hombre de confianza. La voz del jefe de inteligencia respondió al instante, con un tono tenso y preocupado. ¿Está hecho?, preguntó Harfuch, su voz baja pero simple. Sí, jefe. Su esposa e hija han salido del país. Están en un lugar seguro bajo protección especial. Nadie podrá encontrarlas. Harfuch cerró los ojos, sintiendo un alivio amargo recorrer su cuerpo. Sabía que esto era necesario. Sabía que mientras él permaneciera en México, mientras siguiera en su lucha contra los chapitos, su familia nunca estaría a salvo. Iván Archibaldo demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para destruirlo, para quebrarlo. Y aunque Harfuch había cedido temporalmente, sabía que no podía vivir con esa derrota. Sabía que tenía que contraatacar, que debía destruir a Iván y su cártel sin piedad. Gracias, murmuró, su voz quebrándose ligeramente. Cuida de ellas, pase lo que pase. Colgó el teléfono sin esperar una respuesta. Se quedó de pie en silencio, mirando al espacio vacío de su despacho. Ya no podía escuchar las risas de su hija, ni el suave murmullo de la voz de su esposa. El hogar que habían construido se había desmoronado. Su familia había sido arrancada de sus brazos, y todo por una guerra que él había empezado. Pero ahora, sin ellas en peligro, ya no estaba nada que lo detuviera, nada que pudiera quebrarlo. Ya no tenía miedo, solo quedaba odio. La conferencia de prensa estaba programada para las 8 de la mañana. El auditorio estaba lleno de periodistas, camarógrafos y corresponsales internacionales. Todos sabían que algo importante iba a ocurrir. La noticia de la liberación de los hombres de los chapitos y el retiro de las fuerzas estratégicas había generado rumores y especulaciones. Nadie entendía por qué Harfuch, el hombre que había jurado destruir el cártel, había cedido de esa manera. Nadie sabía lo que él había sacrificado. Cuando finalmente salió al escenario, el silencio cayó en la sala. Se paró frente al podio, su postura firme, su mirada fría y decidida. No había rastros del hombre derrotado de la noche anterior. En su lugar estaba el guerrero que había liderado la lucha contra el narcotráfico, el hombre que había enfrentado atentados y amenazas sin retroceder. Pero esta vez, sí, su guerra era personal. Buenos días, comenzó su voz resonando con fuerza en el auditorio. Hoy estoy aquí para hablar con ustedes con absoluta honestidad, para explicar mis decisiones y para asumir las consecuencias de mis actos. Un murmullo recorrió la sala, pero Harfuch no dejó que lo distrajera. Continuó, sus palabras claras y afiladas como cuchillos. En los últimos días tomé decisiones que no solo han afectado la seguridad de nuestro país, sino que también han puesto en duda mi integridad como secretario de Seguridad. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué liberé a los hombres de los chapitos, por qué retiré las tropas de sus territorios estratégicos y por qué sus nombres han desaparecido de nuestras listas negras. Sé que parece una traición, sé que parece una derrota. Hizo una pausa, recorriendo las caras de los periodistas, viendo la expectación y el escepticismo en sus ojos. Lo hice porque no tenía otra opción, porque mi hija estaba en sus manos. El silencio se volvió absoluto. Las miradas de incredulidad llenaron la sala. Nadie había anticipado esa confesión. Nadie sabía lo que había ocurrido tras bambalinas. Harfuch sintió el peso de sus palabras, el dolor de admitir su vulnerabilidad, de exponer su fracaso como protector de su propia sangre. Iván Archibaldo Guzmán secuestró a mi hija y me dio un ultimátum: liberar a sus hombres y retirar a mis fuerzas o verla muerta. Esa fue mi elección y tomé la decisión de salvarla.
Un murmullo de conmoción recorrió la sala, pero Harfuch no dejó que lo interrumpiera. Continuó, su voz temblando de rabia y dolor. Lo hice porque soy padre antes que funcionario, porque no podía permitir que mi hija pagara el precio de mi guerra. Sé que he defraudado a muchos de ustedes, sé que mi decisión ha debilitado la lucha contra el narcotráfico, pero no me arrepiento de haber salvado a mi hija. Tomó aire, sus ojos ardiendo con una determinación feroz. Sin embargo, hoy estoy aquí para informarles que ya no tienen ese poder sobre mí. Hoy mi hija y mi esposa han abandonado el país. Están en un lugar seguro, lejos del alcance de los chapitos. Ya no pueden usar a mi familia como arma en mi contra. La sala quedó en silencio de nuevo, procesando sus palabras. La confesión había cambiado todo. Lo que parecía una derrota, ahora se veía como una estrategia. Harfuch había cedido, sí, pero solo temporalmente. Ahora estaba libre de sus cadenas. Y ahora, continuó, su voz volviéndose más fría, más mortal. Quiero que sepan algo más. Iván Archibaldo pensó que podía quebrarme, pensó que podía usar a mi hija para destruirme, para obligarme a arrodillarme, y por un momento lo logró, pero cometió un error. Me dejó vivir. Sus ojos ardían con una rabia implacable, su voz cargada de odio y venganza. Ahora que mi familia está a salvo, no tengo nada que perder, y voy a ir a por ellos. Voy a destruir a los chapitos uno por uno. No habrá tregua, no habrá piedad. Ya no estoy luchando por México, ahora estoy luchando por mi hija, por cada lágrima que derramó, por cada miedo que sufrió. Voy a hacerlos pagar. Los periodistas se quedaron sin palabras, sus cámaras enfocadas en el rostro de Harfuch, capturando la furia en sus ojos, el dolor en su expresión. Sabían que no era una declaración política, no era un discurso vacío, era una promesa de sangre, una declaración de guerra. Iván Archibaldo y todos los que siguieron, si me están escuchando sepan esto, soy un hombre quebrado, un padre que ya no tiene nada que perder, y voy a cazarlos, voy a derribar su imperio, voy a destruir cada rincón de su cártel, y cuando llegue el momento miraré a Iván a los ojos y le recordaré lo que hizo. Luego le haré sentir el mismo miedo que sintió mi hija. La sala estaba en silencio sepulcral. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a respirar. Harfuch se enderezó, su mirada fija en las cámaras. Esto no ha terminado, esto acaba de comenzar, y esta vez no habrá lugar donde esconderse. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.